Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema de hidrodinámica que dice así. En la siguiente figura se muestra un tanque de agua con una válvula en el fondo. Si esta válvula es abierta, en el literal A nos preguntan cuál es la velocidad de salida del agua en el punto B. Y el literal B, cuál es la máxima altura lograda por el chorro de agua que sale del lado derecho del tanque. Asuma que H es igual a 10 metros, L es igual a 2 metros y θ es igual a 30 grados, y que el área de la sección transversal en A es muy grande comparado con la de B. Ahí están las respuestas en el literal A y el literal B a la cual tenemos que responder. Entonces, antes de resolverlo, vamos a recordar las preguntas a las cuales tenemos que contestar y qué es lo que vamos a aplicar para contestarlas. Entonces, en el literal A me piden que cuando se abra la válvula de este tanque, con qué velocidad va a salir aquí el chorro de agua. Y en el literal B, cuál es la altura máxima que va a alcanzar. Entonces, para responder el literal A, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli para los puntos, que me dice así, que la presión en un punto absoluta más un medio de la densidad de la sustancia por la velocidad al cuadrado más la presión manométrica en ese punto va a ser igual a una constante. Es decir, que vamos a aplicar la misma ecuación para dos puntos. Para responder el literal A y para contestar el literal B, que me pide a qué altura va a llegar ese chorro, es decir, cuál será la altura máxima lograda por ese chorro cuando haga aquí un cambio de concavidad, vamos a aplicar una ecuación de movimiento parabólico o de cinemática en dos dimensiones. Entonces, para darle solución a este ejercicio y aplicar correctamente la ecuación de Bernoulli para dos puntos, yo voy a elegir un marco de referencia justamente aquí mostrado, ¿sí? Justamente donde está la válvula. Ahí va a ser mi marco de referencia donde yo voy a empezar a medir y aplicar correctamente la ecuación de Bernoulli para encontrar la velocidad con que sale en el literal A. ¿Sí? Aquí tenemos el tanque, aquí está la cota A, aquí está el nivel de referencia donde lleva el agua, aquí está H, que el ejercicio me dice que es 10 metros. Aquí cuando se abre la válvula, pues en este punto B sale el chorro disparado de agua, y ahí vamos a encontrar con una ecuación de cinemática cuál es la altura máxima, y con la de Bernoulli con qué velocidad va a salir en el punto B. ¿Sí? Entonces, aplicando Bernoulli para el punto A y para el punto B, justamente referido a ese marco de referencia que acabamos de dibujar, la ecuación de Bernoulli nos quedaría así para esos dos puntos. La presión en el punto A más un medio de la densidad del fluido por la velocidad de A al cuadrado más la densidad del fluido, gravedad por la altura de A, que es la presión manométrica en el punto A respecto a mi marco de referencia, va a ser igual a la presión absoluta en el punto B más un medio de la densidad del fluido por la velocidad del punto B al cuadrado más la presión manométrica en el punto B respecto a mi marco de referencia. Como podemos ver, ambos puntos que hemos tomado, al cual hemos aplicado la ecuación de Bernoulli, ambos puntos están abiertos a la atmósfera. ¿Qué va a pasar aquí? Que ahí actúa en esos dos puntos la presión atmosférica, que es constante. Eso significa que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B, que es igual a la presión atmosférica, que es constante. ¿Qué vamos a ganar acá? Que yo puedo eliminar la presión absoluta en el punto A y en el punto B, porque ambos puntos están abiertos a la atmósfera, quedándome de la siguiente manera: un medio de la densidad del fluido, que ahora es agua, por la velocidad en el punto A al cuadrado, más la presión manométrica en el punto A, que es igual a la densidad del agua, gravedad por la altura de A, va a ser igual a un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto B al cuadrado, que ahí está mi incógnita, más la densidad del agua, gravedad por la altura de B, que sería la presión manométrica en el punto B respecto a mi marco de referencia. ¿Qué vamos a hacer aquí, o qué vamos a continuar haciendo para poder ir simplificando esta ecuación de Bernoulli? Lo siguiente: dice la pregunta al inicio del ejercicio que el área del tanque es demasiado grande comparado con el área donde sale el chorro. ¿Qué va a pasar con esa comparación? Dice la teoría que
el agua o el nivel del agua dentro del tanque va a ir descendiendo mínimamente por esa comparación de áreas. ¿Qué vamos a hacer con ese aspecto? Vamos a considerar que esa velocidad con que el agua va descendiendo va a ser aproximadamente cero o despreciable. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, con esa consideración, la velocidad en A, al sustituirla, va a ser igual a cero, y por lógica se nos iría todo este término, porque la velocidad en A sería cero, quedándonos la siguiente expresión. La presión manométrica en el punto A va a ser igual a 1/2 de la densidad del agua por la velocidad en el punto B al cuadrado, que ahí está mi incógnita, más la presión manométrica en el punto B. ¿Sí? Como podemos ver, en esa igualdad hay un término común, que es la densidad del agua, y la cual la vamos a eliminar para minimizar el cálculo. Aquí tenemos como término común y la vamos a eliminar, quedándome de la siguiente manera, que gravedad por la altura de A va a ser igual a 1/2 de la velocidad de B al cuadrado más gravedad por la cota de B. ¿Sí? Como todos esos datos son conocidos, ahí voy a despejar para encontrar la velocidad con que sale el chorro de agua en el punto B. ¿Sí? Voy a aplicar ahí el concepto de espejo para poner esta misma ecuación de esta forma, que es equivalente. Voy a mandar a restar este término, gravedad por la altura de B, al otro lado de igualdad. Voy a multiplicar por 2. Antes de ello voy a sacar factor común aquí, que sería la gravedad, y voy a multiplicar por 2. Antes de evaluar voy a sacar raíz cuadrada y me quedaría de la siguiente manera, que la velocidad en el punto B va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por una diferencia de altura, que sería altura de A menos la altura de B. Antes de evaluar, recordemos a qué va a ser igual la altura de A y la altura de B respecto a mi marco de referencia, que aquí está dibujado. Entonces, como podemos ver, la altura de A con respecto a mi marco de referencia sería la misma H, que nos da el ejercicio, que es igual a 10 metros. La altura del punto B respecto a mi marco de referencia sería más o menos el cateto opuesto de esta hipotenusa que aquí estoy dibujando, como triángulo rectángulo que aquí estoy dibujando, que donde L es la hipotenusa, θ es el ángulo y H de B sería mi cateto opuesto. ¿Cómo encuentro esa altura de B? Me quedaría igual que la H de B va a ser igual a la hipotenusa L por el seno de ese ángulo. Para encontrar ese valor me quedaría igual que H de B va a ser igual a L, que es 2 metros, multiplicado por el seno de 30 grados. Como ya tengo las cotas, ahora lo que voy a hacer es introducir los datos para encontrar con qué velocidad va a salir el chorro de agua en el punto B, quedándome de la siguiente manera, que la velocidad en el punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, 9.81 metros por segundo cada segundo, por la diferencia de altura, 10 metros menos 2 seno de 30 grados. Teniendo cuidado ahí con mi calculadora para no equivocarme, tendría que darme el resultado de que la velocidad en el punto B va a ser igual a 13.28 metros por segundo. Hemos aplicado el Bernoulli tomando en cuenta las consideraciones de la velocidad en A casi cero y que las presiones en el punto B y en el punto A son iguales por estar abierto a la atmósfera. ¿Qué vamos a hacer ahora para contestar el literal B? Vamos a irnos a un modelo matemático del movimiento parabólico para responder y contestar esa pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar la altura máxima que alcanza el chorro de agua justamente cuando sale en el punto B? Yo voy a poner mi marco de referencia o la cota donde alcanza el chorrito, ese cambio de concavidad a mi marco de referencia. Esa sería la altura máxima que alcanzaría ese chorrito. Y como este tubo tiene la misma área, voy a considerar que desde aquí sale con la misma velocidad que acabamos de encontrar con este ángulo θ. Entonces voy a aplicar la siguiente ecuación de movimiento parabólico que me va a dar la solución al literal B, que dice así: la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial seno del ángulo al cuadrado menos 2 veces gravedad por la altura. ¿Qué pasa con esta velocidad cuando hay un cambio de concavidad?
Dice la teoría que en ese punto va a haber un máximo y su velocidad vertical va a ser igual a 0. ¿Sí? Quedándome de la siguiente manera. 0 va a ser igual a velocidad en v por el seno del ángulo al cuadrado menos 2 veces gravedad por la altura máxima. Como podemos ver, ya tenemos todos los datos. Solamente voy a despejar h máxima y evaluaríamos para encontrar a qué altura va a llegar el chorro respecto a ese marco de referencia. ¿Sí? Aquí despejamos cómo me quedaría la altura máxima. Lo signo menos es porque es por el despeje, pero menos entre menos va a dar más, y me quedaría justamente así antes de introducir los datos, que la altura máxima que alcanza el chorro cuando sale desde el punto B va a ser igual a velocidad en v por el seno del ángulo al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces vamos a introducir los datos, a utilizar mi calculadora con el cuidado de no equivocarme para obtener el dato correcto, quedándome de la siguiente manera, que la altura máxima va a ser igual a la velocidad en v, que es igual a 13.28 metros por segundo, que es la que encontramos en el literal A, por el seno de 30 grados al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que sería igual a 2 por 9.81 metros por segundo cada segundo. Teniendo cuidado con mi calculadora, el resultado que vamos a encontrar sería igual a h máxima a 2.249 metros aproximadamente. H máxima va a ser igual a 2.25 metros. Con esto pues resolvemos este ejercicio de hidrodinámica combinado con un poco de cinemática en 2 dimensiones. Gracias por este video y espero que sea beneficioso para todos. Saludos y bendiciones.